¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Manuel Mancilla Moya y soy el fundador de Oplo Abogados. Somos un despacho ubicado en la Ciudad de México y he tomado la decisión de iniciar una serie de videos en donde compartimos con todos las respuestas a las preguntas más frecuentes que recibimos de nuestros clientes y de las personas en general. Y como parte de este primer video, el tema de este primer video va a ser responder tres preguntas fundamentales que nos hacen todo el tiempo. ¿Por qué elegí ser abogado? ¿Por qué decidí fundar Oplo Abogados? Y finalmente, ¿a qué nos dedicamos en el despacho? Consecuencia, pues vamos a platicar de eso. Yo decido convertirme en abogado a la edad de 16, 17 años, más o menos. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos una época de mi vida, la preparatoria. Durante este tiempo que estudié allá, estoy en una ciudad que se llama McAllen, en el estado de Texas. Eh, Me encanta el estado de Texas, por cierto. Pero yo estudiando allá, y yo estudié allá porque me quería ir a estudiar una ingeniería a una universidad americana. Y inicialmente yo quería ser ingeniero. Sin embargo, estando allá y preparándome para entrar a estudiar una carrera de ingeniería en Estados Unidos, en esa época que yo viví, que fue más o menos 2008, 2009, o 2009, 2010, más o menos, en el estado de Arizona se llevaron a cabo ciertas reformas legales que permitían a la policía local, o sea, la policía estatal de Arizona, y algunas policías locales, llevar a cabo ciertos actos de vigilancia migratoria basados en el perfilamiento racial. Básicamente, si veían que una persona tenía ciertas características físicas, pues la catalogaban básicamente como mexicano, le pedían sus documentos migratorios y si no los tenía, pues iban para afuera de Estados Unidos, ¿no? A pesar de que esto no me afectaba a mí, porque yo no estaba viviendo en el estado de Arizona, yo vivía en el estado de Texas, me empezó a llamar mucho la atención el tema porque pues yo era migrante en otro país, yo era mexicano viviendo en Estados Unidos y pues lo sentí como un tema personal, ¿no? Porque nos querían perfilar racialmente a los mexicanos en el estado de Arizona. Entonces empecé a investigar sobre este tema, empecé a estudiar un poco sobre esta reforma legal, y empecé a adentrarme en temas de por qué era inconstitucional esta legislación, es decir, una ley que era contraria a la Constitución de Estados Unidos. Y básicamente, en términos muy generales y sin entrar en tecnicismos, la materia migratoria es un tema que ve la federación, el gobierno federal en Estados Unidos. Por lo tanto, las leyes de los estados, al no ser leyes federales, sino leyes estatales, no pueden entrar a tocar la materia federal y no pueden disponer cómo se deben aplicar esas leyes. Eh, Todo esto lo empecé a estudiar cuando estaba estudiando ya la preparatoria y me siguieron llamando mucho la atención estos temas y fue cuando me empecé a adentrar en el mundo jurídico. Fue por esta razón. En el curso de varios meses que estuve estudiando y adentrándome en estas cuestiones, me di cuenta que a pesar de que yo amaba y amo las matemáticas, me gustan mucho y me hubiera encantado ser ingeniero, eh, me di cuenta que mi verdadera vocación estaba en ser abogado, en el derecho. No solamente por un enorme gusto que me genera tratar temas jurídicos, me gusta manejar el derecho, sino porque me di cuenta que mi actividad profesional podía tener un mayor impacto ayudando a personas siendo abogado, ejerciendo el derecho. Y seguramente como ingeniero mi ejercicio profesional también hubiera podido ayudar a las personas
pero considero que en mi caso particular, siendo abogado, puedo tener un mayor impacto y un mejor impacto, ¿no? Y sí, yo quería ser ingeniero y todavía no me decidía a qué quería dedicarme. No sabía si quería hacer aviones, si quería hacer cohetes, si quería construir edificios. De todas eran opciones, todas me llamaban la atención. Me llamaban mucho la atención temas de energía nuclear, por ejemplo. Y a pesar de que estaba adentrado en estos temas y me gustaban mucho y me llamaban mucho la atención y estaba en clases avanzadas de matemáticas para poder tener una mejor preparación para entrar a una buena universidad a estudiar una ingeniería, descubrí que mi vocación en realidad estaba en el derecho y sentí, me percaté que siendo abogado podía tener mayor impacto. Y, y no solo eso, sino como mexicano también me dolía ver que gente muy trabajadora y muy positiva de nuestro país no encontraba las oportunidades necesarias dentro de México y tenían que emigrar a Estados Unidos, donde sí podían encontrar oportunidades para poder tener un mejor desarrollo y poder ganar más dinero y poder mantener a sus familias en México. Entonces, esa parte también me disgustaba mucho, porque en nuestro país no podíamos tener las oportunidades necesarias para no tener que emigrar a otros países. Y dije, pues esto se puede resolver desde un punto de vista de políticas públicas. Y para manejar políticas públicas, pues es muy útil ser abogado, porque las políticas públicas emanan de las leyes, y las leyes son derecho. Entonces, si uno sabe manejar el derecho, puede manejar las leyes, y si uno sabe manejar las leyes, puede generar mejores políticas públicas que ayuden al país, que ayuden a los mexicanos, que toda esta gente muy positiva y muy trabajadora encuentre buenas oportunidades en México y que bueno, que México pues transite hacia un estado de mayor estabilidad económica, mayor desarrollo económico, convertirnos en un país del primer mundo. Todo eso se puede lograr a través de políticas públicas adecuadas y las políticas públicas adecuadas emanan principalmente del derecho, ¿no? El derecho es la herramienta principal para diseñar y manejar las políticas públicas, aunque evidentemente hay muchos otros temas que están involucrados, temas económicos, temas sociológicos, temas financieros, pero todo ello depende de una buena herramienta jurídica para poder implementarlo. Entonces, por ese motivo, yo empecé a estudiar, la mayoría de los presidentes de México han sido abogados. En consecuencia, la carrera de abogado, ser licenciado en Derecho, resulta sumamente útil para poder implementar este tipo de políticas que beneficien al país. Entonces, fue así como surgió mi interés en los temas jurídicos, fue así como surgió mi interés en ser abogado, fue así como descubrí mi vocación y fue así como descubrí que aunque tenía muchas ganas y un gran interés en ser ingeniero en Estados Unidos, mi vocación estaba en ser abogado en México. Y en consecuencia, regreso de Estados Unidos a México a terminar la preparatoria. Terminé de estudiar la preparatoria. Yo nací en Ciudad de México y toda la vida estudié en Ciudad de México hasta la secundaria. En prepa me voy a estudiar a Estados Unidos, inicio la prepa allá, descubro esta vocación, regreso a México por azares del destino. En lugar de regresar a Ciudad de México, pues nada más me crucé la frontera. McAllen, Texas está prácticamente en la frontera de Texas con México. Entonces nada más crucé la frontera y llegué a Reynosa, Tamaulipas. Y Reynosa, Tamaulipas es la ciudad que me recibió cuando regresé a mi país. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Sin duda, una gran parte de mi desarrollo personal se dio
por el hecho de vivir en Reynosa. Algunas de las mejores vivencias y algunas de las mejores experiencias y aprendizajes que he tenido en mi vida se dieron en Reynosa, y es una ciudad a la que quiero mucho. Ahí termino la prepa, y en esa época tenía la idea de estudiar derecho, ya quería ser abogado, pero tenía la idea de dedicarme al derecho público, es decir, ser abogado del gobierno, ir haciendo carrera dentro del gobierno, ir subiendo y tener mayor influencia en políticas públicas. En consecuencia, ahí me hice presidente de la sociedad de alumnos de la preparatoria en la que estuve. Yo estudié en la Preparatoria Federal por Cooperación José de Escandón, una preparatoria pública federal, la más antigua de Reynosa, la primera preparatoria que hubo en Reynosa, y tuve esa fortuna porque conocí grandes personas, tuve grandes compañeros de clase, viví dificultades que no había vivido en las escuelas de México, de la Ciudad de México, ni en las escuelas americanas. Eh, por ejemplo, eran salones donde habíamos alrededor de 40 estudiantes, en promedio, entre 35 y 40 estudiantes por salón. Los salones no tenían aire acondicionado, o si tenían aire acondicionado, el mismo funcionaba. Y los calores del norte del país, específicamente en Reynosa, pues en promedio en aquella época rondaban los 36, 37 grados, y había días que llegaban a 40, 42 grados. Entonces imagínense estar en un salón con 39 personas más el maestro, y un espacio reducido, con poca ventilación, sin aire acondicionado, y tener que poner atención a las clases. Y pues esa época y vivir ese tipo de experiencias fue donde, fue donde me hice aguantador, ¿no? Había vivido siempre una vida muy cómoda, con muchas comodidades en todo sentido, hasta que llegué a Reynosa. Y en Reynosa fue donde me hice aguantador, tenía que aguantar esos calores, y tenía que aguantar el polvo de la ciudad. Es una ciudad con mucho polvo, con mucha tierra. Es un ambiente completamente semiárido. No llegamos a ser una zona desértica en esa parte del país, pero sí es un clima casi desértico, es semiárido. Y pues es una ciudad prácticamente enclavada en el campo. En consecuencia, hay muchos animales extraños, muchos bichos raros, eh, animales con los que no había convivido nunca en la vida antes. Eh, pues, me acuerdo un día llegando a la casa, había en la puerta de entrada un 100 pies, como 30 o 40 centímetros de largo, y parado en la puerta. Y pues cosas así nunca las habíamos vivido antes, y las tuve que aprender a vivir, tuve que aprender a lidiar con ellas, y fue cuando me hice aguantador, y cuando me di cuenta que uno se tiene que adaptar a las circunstancias en las que está viviendo. Uno tiene que ser muy aguantador, si no, no hay forma de triunfar en la vida si uno no es aguantador. Entonces hay que ser muy aguantador. Y no solo eso, aprendí a disfrutar las circunstancias que me rodean, por duras o difíciles que puedan ser. Aprendí a buscarle lo bueno a cada circunstancia que se presenta, a aguantar cualquier dificultad y a salir adelante a pesar de cualquier dificultad o cualquier obstáculo que se pueda presentar. Y todo eso se lo debo a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Por eso le tengo mucho cariño y mucho aprecio a esa ciudad, a las personas con las que conviví en esa época. Y, y bueno, básicamente en términos generales fue ahí donde me hice un besito, ¿ok? Si no hubiera vivido ahí, no sé qué sería de mí hoy en día. Solo sé que gracias a vivir en esa ciudad, pues me hice hombrecito, me hice aguantador, y aquí estoy. Y voy bien. Y termino la prepa
en Reynosa, Tamaulipas, y regreso a Ciudad de México a estudiar en la Escuela Libre de Derecho. Eh, Cursé la totalidad de la carrera en la Escuela Libre de Derecho, también por azares del destino. No me titulo en esa universidad, en esa escuela, aunque sí cursé la carrera completa, no me titulé ahí. eh, pues tengo la formación de esa escuela. Entonces es muy curioso porque en cuestión de formación soy muy hecho al estilo de la Escuela Libre de Derecho, pero mi título no dice que soy de la Escuela Libre de Derecho, pero no pasa nada con eso. Y también me enfrenté a muchas dificultades. La Escuela Libre de Derecho es, por lo menos en la época que a mí me tocó, ahorita ya no sé cómo sea, pero cuando a mí me tocó era una escuela con algunas peculiaridades y algunas dificultades que no se encuentran en otro tipo de escuelas de derecho, ¿no? Un programa anual, no íbamos por semestres, no íbamos por cuatrimestres, íbamos por años. Un solo examen por materia al año, ante tres innovales, examen oral. Y eso aumenta la dificultad de los exámenes. Muchos maestros muy complicados, muy pesados, otros maestros muy bien, muy buena onda. En fin, se sortearon las dificultades en su momento. En su momento también analicé mi situación personal. Descubrí también que por algunos temas económicos, principalmente de mi época de estudiante, no iba a poder seguir pagando la escuela, a pesar de que había concluido ahí, pues tenía algunos adeudos en colegiaturas. En consecuencia, no tuve derecho a exámenes mi último año de escuela. No tuve derecho a presentar examen porque me había quedado sin trabajo en aquella época. La situación económica personal era complicada y en consecuencia no había podido pagar las colegiaturas, y aunque había asistido a clases y algunos maestros me habían permitido presentar exámenes, ya hacia fin de año llegué a presentar dos o tres exámenes en mi último año. Y pues sí analicé, mm, los había algunos maestros que no me iban a permitir presentar examen. Iba para poder arreglar mi situación en los exámenes que sí había podido presentar, tenía que pagar mis adeudos, cuestión que no iba a poder hacer en ese momento. Además, había maestros que no me iban a permitir presentar examen por la falta de derecho a examen. Y em, al no presentar al menos tres exámenes, iba a tener que recursar el último año de la carrera, lo que iba a incrementar mis adeudos. Y pues iba a generar ahí un círculo muy vicioso que no determiné en ese momento que no me convenía entrar a ese círculo vicioso, así que terminé titulándome por el acuerdo 286 de la SEP, que básicamente es titulación por experiencia. Eh, es así como mi título, así obtengo mi título de abogado, así obtengo mi cédula profesional. Pues mi formación es de la Escuela Libre de Derecho, aunque mi título es, pues, no dice Escuela Libre de Derecho, literalmente dice Acuerdo 286 de la SEP. Y ya para cuando termino la carrera, ya no tenía yo el interés eh, de formar parte del servicio público. Se dieron muchas cosas en la carrera en el servicio público, y me di cuenta que en mi caso personal, posiblemente ser funcionario público no era la manera en que yo podía mejor ayudar a mi país. Entonces decidí dedicarme al ejercicio particular de la profesión, es decir, ser abogado particular, no abogado del gobierno. Y específicamente, eh, antes de fundar el despacho, antes de fundar OPNO, trabajé en tres despachos más. El primer despacho en el que trabajé llevaba litigio, es decir, juicios en materia civil, mercantil, administrativa y constitucional. Es decir, relaciones entre particulares que no fueran de naturaleza comercial.
relaciones entre particulares de naturaleza comercial, relaciones entre particulares y gobierno, y juicio de amparo. Juicio de amparo es un juicio especial cuando la autoridad viola derechos humanos de las personas. Entonces, esas cuatro materias eran las que principalmente se veían en ese primer despacho, y ahí aprendí mucho. Cambio de despacho en el futuro, entro en un despacho que se dedicaba más a temas corporativos, societarios, financieros, con un abogado que había sido director jurídico de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces tenía mucha experiencia en temas financieros bursátiles. Después de eso fue abogado de empresas, fue abogado de algunos bancos, tenía mucha experiencia en estos temas, en temas corporativos, societarios, y también aprendí mucho de él. Y finalmente, para completar mi formación jurídica integral, trabajé en un despacho que se dedicaba al litigio penal, es decir, pues resolver temas relacionados con delitos. Eh, con eso termino mi formación profesional. Ya manejaba yo bastantes materias con un alto nivel de destreza, de pericia. En esta época trabajé en asuntos relacionados con empresas muy grandes de México, empresas internacionales también que tenían operaciones en México, e incluso como parte de mi buen desempeño en esos despachos llegué a ser apoderado pues de algunas empresas bastante grandes. Específicamente en el pasado fui apoderado de José Cuervo, de Unifin Financiera y de Unifin Credit. Empresas muy grandes con mucho poder económico en nuestro país. Después de trabajar en este último despacho en materia penal, decido independizarme y fundar Oplo Abogados. ¿Con qué misión? ¿Con qué filosofía? Haber trabajado en despachos que trabajaban con empresas muy grandes me permitió darme cuenta de varias cuestiones. Las empresas grandes, son de las que menos hay, ¿no? Entonces, hay pocas empresas que son grandes y las empresas grandes tienen varias dificultades para trabajar con ellas. Eh, por ejemplo, una de las dificultades es qué tan fácil es que una empresa que es grande y que en consecuencia tiene su departamento jurídico interno contrate un despacho externo. Pues ya ahí empieza una primera dificultad, ¿no? La competencia que existe de parte de los despachos externos para trabajar con las empresas grandes es mucha también. Pues eso complica el proceso de contratación. Una vez contratados, pues las grandes empresas tienen portales especiales para proveedores de servicios, hay que darse de alta, tienen plazos de facturación de 90, 120 días. Entonces el abogado está, trabaja y le pagan 4 meses después. Entonces, dificultades diferentes. En cambio, eh, trabajando con pequeñas y medianas empresas con pymes, los procesos de contratación son más sencillos, los plazos de pago son más reducidos y principalmente, y el tema más importante, las pequeñas y medianas empresas componen entre el 95 y 98% de las empresas que hay en México. Y aquí es donde entra ese interés que he tenido desde que estuve en la preparatoria en Estados Unidos de usar el derecho como una herramienta para que mejore nuestro país. Si del total de empresas que hay en México, entre el 95 y el 98% son pequeñas y medianas empresas, y son esas las que generan más empleos, generan más ingresos, generan mayor estabilidad económica. Trabajando con este sector de empresas es donde podemos tener como despacho, como abogado, un mayor impacto positivo en nuestro país. Porque si ayudamos a las pequeñas y medianas empresas a que hagan bien las cosas, a que cumplan con todas sus obligaciones, a que se manejen con apego al derecho, van a evitar riesgos, van a mejorar su reputación y van a tener mayores oportunidades de crecimiento.
Una empresa que no cuenta con un acompañamiento jurídico continuo, casi está destinada al fracaso o a quedarse como una pequeña empresa sin posibilidad verdadera y real de crecer. En cambio, una empresa pequeña o mediana que cuenta con un acompañamiento jurídico continuo, que sea un acompañamiento de calidad, tiene mucha mayor posibilidad de crecer, de generar más empleos, de generar más ingresos, más producción, más prestación de servicios, más estabilidad económica, más crecimiento y más oportunidades de que a todos nos vaya bien en México. Por eso, en el despacho decidimos dedicarnos principalmente al sector de pequeñas y medianas empresas. Esto no significa que no atendamos cuestiones de empresas grandes si así nos lo solicitan. Tampoco quiere decir que solo trabajemos con pymes. También ayudamos a particulares, a personas físicas que requieren de nuestra ayuda, ¿no? Pero el principal sector donde trabajamos en el despacho son pequeñas y medianas empresas, porque es ahí donde podemos tener mayor repercusión. Si ayudo a una persona física, pues la influencia que tiene el despacho en eso se centra pues, en la persona física y en su entorno inmediato, su familia, dos, tres, cuatro personas. Si ayudo a una pyme que tiene 50 empleados, va a estar ayudando a la pyme, pero si a la pyme le va bien con la ayuda jurídica que le proporciono, eso significa que los 50 empleados que tiene tienen una fuente de trabajo estable a la que le está yendo bien y de forma indirecta, como consecuencia, el despacho está ayudando a esas 50 personas adicionales y a sus familias. Entonces, el verdadero impacto que podemos tener como despacho para que nos vaya bien como país y que nos vaya bien a todos es trabajando con el sector de pequeñas y medianas empresas. Por eso nos dedicamos a trabajar con este sector, principalmente, aunque les comento, hemos trabajado con empresas más grandes, si así nos lo solicitan, y si hay personas físicas que también requieren de nuestro apoyo, con todo gusto también las apoyamos. Ahora bien, ¿cómo se ha dado esto? ¿Cómo se ha reflejado esto en el despacho? Eh, Más o menos el 50-60% de la actividad que llevamos en el despacho se centra en litigios. ¿Qué quiere decir esto? Pues son juicios, resolvemos juicios. Ya sea que demandamos personas, contestamos demandas y demás. Y aproximadamente el 40% de nuestra práctica es más corporativa, societaria. ¿A qué se refiere esto? Hacer contratos, revisar temas de empresa, actas de asamblea de accionistas, actas de asambleas de consejos de administración y cuestiones por el estilo. La parte más interna de la empresa en cuestión jurídica. Muchos temas de que las pymes cumplan con la regulación que les aplica, temas de regulatorios, compliance, prevención de lavado de dinero en algunos casos, y más o menos es cómo se ha repartido el trabajo que tenemos aquí en el despacho. A estos momentos el despacho tiene más o menos 3 años y medio que se fundó. Hemos ido creciendo a un buen ritmo. La idea es llevar esto a los niveles más altos que se pueda, porque mientras más pymes podamos ayudar, mejor nos va en el país. Y ese es el objetivo que tenemos en el despacho. Queremos contribuir a que al país le vaya bien. Y queremos hacerlo desde esta trinchera, desde aquí, que es donde somos buenos, donde tenemos pericia, donde tenemos habilidad y donde consideramos que el derecho puede ser utilizado como una herramienta de cambio positivo para nuestro país. Entonces, en términos generales, por esto decidí ser abogado, por esto decidí fundar este despacho y por eso nos dedicamos a estas materias. Pues de momento eh, respondemos esas tres preguntas. La idea es subir uno de estos videos donde yo
pueda platicar con ustedes una vez a la semana. En consecuencia, empezamos esta semana y a partir de ahora nos vemos una vez a la semana con estas pequeñas pláticas. Muchas gracias.